Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los circuitos en serie paralelo. Vamos a ver cómo realizar un análisis de circuitos resistivos. Bueno, pues antes de nada nos dice que si se conocen la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, tanto de voltaje como de las de corriente, la fórmula del divisor de voltaje y la fórmula del divisor de corriente, y se sabe cómo aplicarlas, será posible resolver la mayoría de los problemas de análisis de circuitos resistivos. Es decir, nosotros ya sabemos cómo aplicar la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, la fórmula del divisor de voltaje y la fórmula del divisor de corriente. Eso ya lo hemos visto. Entonces, como digo, ya sabemos aplicarlo realmente. Bueno, pues si sabemos utilizar bien esto, vamos a saber resolver la mayoría de los problemas de análisis de circuitos resistivos. Nos dice también que la habilidad para reconocer combinaciones en serie y paralelo es, desde luego, esencial. Es decir, que tenemos que dominar lo que hemos visto en el vídeo anterior. Tenemos que saber cuál es la relación de las combinaciones en serie y paralelo que tienen los resistores en un circuito. Entonces simplemente solo tenemos que saber reconocer las combinaciones en serie paralelo y luego aplicar tanto la ley de Ohm como las leyes de Kirchhoff, como la fórmula del divisor de voltaje, como la fórmula del divisor de corriente. También nos dice que algunos circuitos como el puente de Whitson desequilibrado no disponen de combinaciones básicas en serie paralelo. En estos casos se requieren otros métodos, los cuales vamos a ver un poco más adelante. En definitiva, tenemos que saber reconocer las combinaciones en serie paralelo y luego tenemos que dominar muy bien estas leyes, la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, la fórmula del divisor de voltaje y la fórmula del divisor de corriente. Tenemos que saber muy bien cómo aplicarlas. Bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios. Vamos a ver cómo obtener la resistencia total en circuitos serie paralelo. Nos dice que determine la resistencia total para el siguiente circuito entre las terminales A y B. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuál es la resistencia total que tenemos en este circuito y ya sabemos que el resistor número 1 está en serie con esta combinación en paralelo. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuál es el resistor equivalente a estos dos resistores en paralelo y luego ya sumárselo al resistor número 1, porque ya sabemos que esto, el resistor número 1, está en serie con esta combinación en paralelo. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Para buscar el resistor equivalente a estos dos resistores en paralelo, ¿qué tenemos? Tenemos dos resistores en paralelo con el mismo valor de resistencia. Bueno, pues ya sabemos que R2 en paralelo con 3, el equivalente a estos dos resistores en paralelo, es igual al valor de la resistencia, que ya sabemos que es el mismo para los dos resistores, entre el número de resistores que tengamos en paralelo con el mismo valor de resistencia, es igual a 2. Bueno, pues tenemos 50 ohmios. Este resistor es equivalente a estos dos resistores en paralelo. Es como si tuviésemos ahora lo siguiente, aquí el resistor número 1 en serie con el resistor equivalente, este de aquí, R2, en paralelo con R3, es decir, 50 ohmios. Bueno, pues ahora ya sabemos que el resistor número 1 está en serie con esta combinación en paralelo, que ya sabemos que es 50 ohmios. Bueno, pues vamos a sumar los valores. Tenemos R total es igual a R1 más, porque está en serie con esta combinación de aquí, que ya sabemos que es R2 paralelo a R3. Bueno, pues sustituimos los valores. Tenemos 10 ohmios más 50 ohmios. Bueno, pues ya vemos que la resistencia total es igual a 60 ohmios. Este es el resultado de este ejercicio de aquí. Es decir, que la resistencia total de este circuito, mejor dicho, que tenemos entre las terminales A y B, es de 60 ohmios. Porque esta combinación, y voy a quitar todo esto, porque como digo, esta combinación en paralelo está en serie con el resistor número 1. Bueno, pues vamos a buscar el resistor equivalente a estos dos resistores en paralelo y el resultado se lo sumamos a el valor de la resistencia número 1, porque están en serie. Y ya hemos visto que aquí tenemos dos resistores en paralelo con el mismo valor de resistencia. Bueno, pues ya sabemos que el equivalente es el valor de la resistencia, porque es el mismo para ambas, y entre 2, que es el número de resistores que tenemos conectados en paralelo con el mismo valor de resistencia.
Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente: encuentre la resistencia total entre las terminales positiva y negativa de la batería mostrada a continuación de este circuito de aquí. Bueno, pues como antes tenemos que saber cuál es la resistencia total que tenemos en este circuito. ¿Y qué podemos ver? Vemos que el resistor número 1 está en serie con todo lo demás, con esta combinación que tenemos aquí. ¿Y qué tenemos en esta combinación? Bueno, pues aquí tenemos dos resistores en serie. Y luego aquí tenemos una combinación de serie paralelo, porque estos dos están en paralelo, pero a su vez están en serie con este resistor de aquí. Y luego esta combinación de serie paralelo está en paralelo con esta combinación en serie. Bueno, pues simplemente tenemos que buscar el resistor equivalente a esta combinación en serie y lo mismo para esta combinación en serie paralelo. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con la tableta. Tenemos este circuito de aquí. Aquí tenemos dos resistores en serie, ya sabemos que se tienen que sumar. Y aquí tenemos dos resistores en paralelo, que a su vez están en serie con el resistor número 6, que esto se tiene que sumar. Bueno, pues vamos a reemplazar todo esto por dos resistores equivalentes. Aquí ya sabemos que tenemos dos resistores en serie. Bueno, pues tenemos R2 más 3 es igual a R2 más R3. Bueno, pues sustituimos los valores. Tenemos 47 ohmios más 47 ohmios. Esto es igual a 94 ohmios. Ahora que tenemos en la parte inferior, como digo, tenemos una combinación de serie paralelo. Porque aquí tenemos esta combinación en paralelo que luego a su vez está en serie con el resistor número 6. Bueno, pues vamos a empezar por esta parte de aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos R4 está en paralelo con el resistor número 5. Bueno, pues ya sabemos cómo tenemos que hacer. Tenemos dos resistores en paralelo. Ya sabemos que podemos usar esta fórmula R4 por R5 entre R4 más R5. Bueno, pues ahora vamos a sustituir los valores. Tenemos por un lado 68 ohmios por 39 ohmios. Y luego aquí abajo tenemos 68 ohmios más 39 ohmios. Bueno, pues esto es igual a 24,8 ohmios. Este resistor de aquí es equivalente a esta combinación en paralelo que tenemos aquí. Y este resistor es equivalente a esta combinación que tenemos en serie. Bueno, pues ahora simplemente tenemos que sumar esta combinación en paralelo con el resistor número 6, porque ya vemos que están en serie. Y acabamos de obtener el equivalente a esta combinación. Bueno, pues simplemente ahora tenemos que sumar este valor de aquí, los 24,8, al resistor número 6. Es decir, tenemos lo siguiente. Esta parte más el 6. Bueno, pues como digo, tenemos 24,8 ohmios más 75 ohmios, que es el valor del resistor número 6, que está en serie con esta combinación en paralelo. Bueno, pues esto nos da 99,8 ohmios. Entonces ya tenemos los resistores equivalentes, este de aquí y este de aquí. ¿Cómo hemos obtenido esta parte? Bueno, pues simplemente hemos tenido que sumar estos dos resistores porque están en serie. Y luego, como vemos, nos había dado 94 ohmios. Bueno, pues como digo, y luego esta parte de aquí, ¿cómo la hemos obtenido? Bueno, pues simplemente hemos obtenido el resistor equivalente a estos dos resistores en paralelo, que es este de aquí, y luego se lo hemos sumado al resistor número 6 porque están en serie. Bueno, pues como digo, hemos obtenido ahora este circuito de aquí. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora ya sabemos que el resistor número 1 está en serie con esta combinación en paralelo. Bueno, pues vamos a buscar el equivalente a estos dos resistores en paralelo y luego el valor de la resistencia se la sumamos al valor de la resistencia del resistor número 1 porque están en serie. Entonces tenemos que obtener, como digo, el equivalente a esta combinación de aquí, desde el punto A hasta el punto B. Bueno, pues tenemos que la resistencia entre A y B es igual a, y voy a emplear ahora la otra fórmula para que veáis cómo empleamos todas las fórmulas realmente. Bueno, pues ahora las correspondientes fracciones ya tenemos 1 entre, sería R4 paralelo
con R5 más 6 y luego tenemos la otra fracción que es 1 entre R2 más 3. Bueno, pues sustituimos los valores. Tenemos 1 entre las correspondientes fracciones. Tenemos 1 entre 99,8 ohmios más, y luego ya tenemos 1 entre 94 ohmios. Bueno, pues la resistencia que tenemos entre A y B es igual a 48,4 ohmios. Este resistor de aquí es el equivalente a esta combinación en paralelo, que ya vemos que está en serie con el resistor número 1. Bueno, pues ahora simplemente tenemos que sumar este valor al resistor número 1. Bueno, pues tenemos la resistencia total es igual a R1, que está en serie con este resistor de aquí, RAB. Bueno, pues sustituimos los valores. Tenemos 100 ohmios por un lado, 100 ohmios por un lado, más el valor de la resistencia que hay entre A y B, que es 48,4 ohmios. Bueno, pues esto es igual a 148,4 ohmios. Esta es la resistencia total que tenemos en este circuito de aquí. Y ya habéis visto cómo hemos llegado hasta ese resultado. Bueno, pues para que lo veáis mejor, para obtener la resistencia total simplemente hemos obtenido el equivalente a esta combinación en serie que tenemos en la parte superior de este circuito. Y luego hemos obtenido el equivalente a esta combinación en paralelo, que ya sabemos que a su vez está en serie con el resistor número 6. Bueno, pues obtenemos el equivalente a esta combinación en paralelo y serie. Y una vez que hemos obtenido los resistores equivalentes, bueno, pues ya vemos que están en paralelo entre sí. Bueno, pues buscamos el otro resistor equivalente a estos dos resistores en paralelo y luego se lo sumamos al resistor número 1 porque ya sabemos que está en serie. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el valor de la fuente de alimentación y queremos saber cuánta corriente tenemos por todo este circuito? Bueno, pues simplemente tendríamos que dividir el voltaje total entre la resistencia total para obtener la corriente total. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar otros ejercicios. Vamos a ver cómo obtener las corrientes de rama. Nos dice lo siguiente: encuentre la corriente a través del resistor número 2 y el resistor número 3 del siguiente circuito. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuánta corriente tenemos por esta rama y cuánta corriente tenemos por esta otra rama. Y esto lo podemos plantear de dos maneras. Nosotros ya sabemos que para obtener la corriente que tenemos por esta rama y por esta otra rama, simplemente tenemos que saber el voltaje que tenemos en el punto A, porque ya sabemos que el voltaje que tengamos aquí es el mismo que está atravesando por el resistor número 3 y por el resistor número 2. Bueno, pues simplemente tenemos que dividir ese voltaje entre el valor de cada resistencia para obtener la corriente que está atravesando por cada resistor. Bueno, pues para saber el voltaje que tenemos aquí, simplemente tenemos que buscar el resistor equivalente a esta combinación en paralelo. Y vamos a obtener un solo resistor que está en serie con el resistor número 1. Bueno, pues obtenemos un divisor de voltaje. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuál es el voltaje que está atravesando por el resistor que tenemos aquí, en la segunda parte del circuito, que está en serie con el resistor número 1. Bueno, pues sabiendo cuál es la caída de voltaje, eso quiere decir que es el voltaje que está llegando al punto A, porque está atravesando por estos dos resistores. Bueno, pues teniendo ese voltaje, como digo, lo dividimos entre el valor de las resistencias de cada resistor y obtenemos la corriente que está atravesando por cada resistor. Eso es una manera de hacerlo. Pero vamos a hacerlo con la otra manera, y es la siguiente. Aquí tenemos la corriente total que llega al punto A. Bueno, pues ya sabiendo que aquí tenemos toda la corriente, vamos a emplear el divisor de la corriente de ramas para obtener la corriente que tenemos por cada rama. ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos la resistencia total. Bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera. Ya sabemos que la resistencia total es igual a R1 más y luego R2 por R3 entre R2 más R3.
3. La combinación en paralelo que tenemos aquí está en serie con el resistor número 1. Bueno, pues aquí lo tenéis. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir los valores. Tenemos, y voy a darle un momento al pause, las voy a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Esta es la resistencia total, ya sabemos que es R1 más la combinación en paralelo que tenemos en esta zona de aquí. Bueno, pues tenemos 1 kiloohmio más 1,32 kiloohmios, que es el resultado de esta operación que tenemos aquí. Bueno, pues sumamos 1,32 kiloohmios más 1 y obtenemos 2,32 kiloohmios. Esta es la resistencia total, que la necesitamos para obtener la corriente total. Me había equivocado. No necesitamos la resistencia total para las fórmulas del divisor de la corriente de las ramas, sino que necesitamos la resistencia total para obtener la corriente total, que esa es la que necesitamos para obtener las corrientes que tenemos por cada rama empleando la fórmula del divisor de la corriente de las ramas. Bueno, pues como digo, ya tenemos la resistencia total. ¿Cómo obtenemos ahora la corriente total? Bueno, pues ya sabemos que es el voltaje total entre la resistencia total, obtenemos la corriente total. Es decir, corriente total es igual a 22 voltios entre 2,32 kiloohmios. Bueno, pues la corriente total es igual a 9,48 miliamperios. Bueno, pues vamos a obtener ahora la corriente que esté atravesando por cualquiera de estas dos ramas y luego cuando obtenemos una ya sabemos que la otra la vamos a obtener fácilmente porque tenemos la corriente total que llega al punto A. Y esta corriente total sabemos que se divide por dos caminos. Eso quiere decir que la suma de la corriente de esta rama más la suma de la corriente de la otra rama es igual a la corriente total. Bueno, pues la corriente total menos la corriente que tengamos por una de las ramas, obtenemos la otra corriente que tengamos por la otra rama. Y voy a hacerlo otra vez todo en la tableta. Voy a darle un momento al pause, lo voy a volver a colocar aquí y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Hemos obtenido la resistencia total que tenemos en este circuito y también hemos obtenido la corriente total. ¿Por qué necesitamos la corriente total? Porque es la que llega a este punto. Y luego vamos a usar la fórmula del divisor de la corriente. Ya sabemos que todas las fórmulas del divisor de la corriente emplean la corriente total. Necesitamos como dato la corriente total. Bueno, pues lo acabamos de obtener. Ahora vamos a obtener, por ejemplo, la corriente que está circulando por la rama 2, es decir, la que está atravesando por la resistencia número 2. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos que emplear la siguiente fórmula. Ya sabemos que I2 es igual a R3 porque tenemos que emplear la resistencia de la rama opuesta. Si estamos en la rama 2, bueno, pues tenemos que emplear la resistencia de la rama opuesta, que es R3. Bueno, pues ya sabemos que esto se divide entre R2 más R3. Y luego todo esto multiplicado por la corriente total. Que por eso hemos obtenido la corriente total, porque la necesitábamos para esta fórmula. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos por un lado 3,3 kiloohmios, que es el valor de esta resistencia de aquí, del resistor número 3, entre 2,2 kiloohmios, que es el valor de la resistencia del resistor número 2, más 3,3 kiloohmios. Y luego todo esto por lo que acabamos de obtener, 9,48 miliamperios. Bueno, pues vamos a continuar por aquí abajo. Tenemos I2, la corriente que está circulando por la rama número 2, es igual a 3, lo voy a poner un poco más abajo, 3,3 kiloohmios entre 5,5 kiloohmios. Y luego todo esto por 9,48 miliamperios. Bueno, pues ya sabemos que los kilos se van a ir y se va a quedar el mili. Bueno, pues la respuesta la vamos a obtener en mili. ¿Cuál es la corriente que está circulando por la rama 2? Bueno, pues ya sabemos que es 5,69 miliamperios. Esta es la corriente que tenemos circulando por esta rama de aquí, por el resistor número 2. Ahora, ¿cómo obtenemos la de la otra rama? O bien empleamos la fórmula del divisor de corriente, o bien empleamos la ley de la corriente de Kirchhoff, y eso es lo que vamos a hacer, porque ya sabemos que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Bueno, pues
como digo, ahora tenemos lo siguiente, ¿eh? Tenemos I total es igual a I2 más I3, porque ya sabemos que la corriente total se divide por estas dos ramas. Entonces ya sabemos que I2 más I3 es igual a la corriente total. Bueno, pues vamos a despejar para la corriente I3, porque ya tenemos la corriente que está circulando por la rama número 2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que restar menos I2 para que se cancele y despejar para I3, y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues ya sabemos que nos queda I3, y lo voy a poner así, I3 es igual a I total menos I2. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. I3 es igual a 9,48 miliamperios menos 5, lo voy a poner mejor, 5,69 miliamperios. Bueno, pues la corriente que tenemos circulando a través del resistor número 3 es igual a 3,79 miliamperios. Y aquí no sé qué ha pasado, que no se ha puesto bien el 3. Bueno, pues esta es la corriente que tenemos circulando por el resistor número 3. Entonces ya vemos que aquí tenemos 5,69 miliamperios y aquí tenemos 3,79 miliamperios. ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, pues hemos empleado la fórmula del divisor de la corriente en las ramas, que ya sabemos que es igual a el resistor opuesto entre R2 más R3 y todo ello multiplicado por la corriente total. Entonces, como dato necesitamos la corriente total. ¿Cómo obtenemos la corriente total en este circuito de aquí? Tenemos el voltaje total. Bueno, pues nos falta la resistencia total. Bueno, pues obtenemos la resistencia total y luego voltaje total entre resistencia total es igual a corriente total, que es lo que llega a este punto. Bueno, pues ahora empleamos una de las fórmulas del divisor de la corriente de las ramas, para este caso para la rama número 2, y obtenemos su corriente, la que está atravesando por esa rama, por el resistor número 2. Y luego podemos emplear la otra fórmula del divisor de corriente para la rama número 3, o bien emplear la ley de la corriente de Kirchhoff, que ya sabemos que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Y eso es lo que hemos hecho, porque ya sabíamos que I total es igual a I2 más I3. Obteniendo cualquiera de estos dos valores, obtenemos el otro, porque ya tenemos la corriente total. Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente: del siguiente circuito determine la corriente a través del resistor 4 si el voltaje de la fuente de alimentación es de 50 voltios. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuál es la corriente que tenemos circulando por esta rama de aquí. Y lo podemos plantear de dos maneras como antes, o con las caídas de voltaje, que eso lo vamos a ver enseguida, por eso no lo voy a volver a explicar en este ejercicio, o bien utilizando la corriente total, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a emplear la corriente total porque necesitamos la corriente total para emplear la fórmula del divisor de la corriente. Ahora bien, os acabo de decir que es la corriente total, pero realmente necesitamos la corriente que está circulando por esta rama de aquí. Es decir, la corriente que está atravesando por el resistor número 2, porque es la que llega al punto B y ya se divide por estas dos ramas. Entonces sabemos que I4 más I3 es igual a I2. Entonces, en la fórmula del divisor de voltaje vamos a emplear la corriente número 2, porque es la que llega a este punto y es la que se está dividiendo por las dos ramas. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. ¿Cómo obtenemos nosotros la corriente que está circulando por esta rama de aquí? Bueno, pues ya sabemos que para obtener la corriente que está atravesando por un resistor, ya sabemos que lo podemos hacer con el voltaje que esté atravesando por ese resistor en concreto entre el valor de la resistencia del resistor. Y vamos a obtener la corriente que está atravesando por ese resistor. Pero aquí tenemos varios resistores. Además tenemos una combinación de serie paralelo, porque esta combinación está en paralelo, pero a su vez está en serie con este resistor de aquí. Ahora ya sabemos que el voltaje que está atravesando desde este punto hasta este otro punto es el que llega al punto A, porque no tenemos ningún resistor por medio. Entonces es el mismo de la fuente de alimentación y ya sabemos que son 50
voltios. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuánta resistencia tenemos aquí y ya sabiendo cuál es el valor de la resistencia, simplemente dividimos el voltaje total, que es el que está atravesando por ese resistor en concreto, entre el valor de la resistencia de ese resistor. Bueno, pues vamos por partes. Vamos a obtener el resistor equivalente a esta combinación serie paralelo. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos la resistencia 2 más 3 en paralelo con 4. En paralelo, como digo, es igual a 330 ohmios más, y ya sabemos emplear la fórmula para obtener la resistencia cuando tenemos dos resistores en paralelo. Bueno, pues vamos a emplearla. Ya sabemos que es R3 por R4 entre R3 más R4. Bueno, pues sustituimos los valores. Esto es R2, lo que pasa que he puesto directamente el valor. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos R2 más el paralelo de 3,4 es igual, 3,4, perdón, es igual a, como digo, 330 ohmios más, y luego ya tenemos 330 ohmios por 560 ohmios, y voy a poner aquí también paréntesis, entre, y ya tenemos 330 ohmios más 560 ohmios. Bueno, pues esto es igual a 538 ohmios. Esta es la resistencia total, por así decirlo, que tenemos en esta rama de aquí. Es decir, ahora es como si tuviésemos lo siguiente. Aquí tenemos el punto A, y aquí tenemos un resistor en concreto, y aquí tenemos otro resistor en concreto. Y luego aquí ya tenemos la fuente de alimentación. Bueno, pues este resistor de aquí es el equivalente a esta combinación que tenemos en serie paralelo. Pero es realmente esto de aquí. Y ya sabemos que el voltaje que llega al punto A, que es el de la fuente de alimentación, está atravesando por este resistor, que es el resistor número 1, y por este otro resistor, que es este de aquí, el que acabamos de obtener. El equivalente a todo esto. Bueno, pues ahora tenemos que saber cuál es la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 2. Bueno, pues ya sabemos que I2 es igual al voltaje total, que es el de la fuente de alimentación, entre el valor de la resistencia equivalente que acabamos de obtener. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 50 voltios entre 538 ohmios. Bueno, pues esto es igual a 93 miliamperios. Esta es la corriente que tenemos atravesando por aquí, por R2. Voy a borrar todo esto porque si no, no lo vamos a poder ver bien. Bueno, pues como digo, la corriente que acabamos de obtener es la corriente que está atravesando por el resistor número 2. Porque es la que llega aquí y es la que se divide por estas dos ramas, porque ya sabemos que I4 más I3 es igual a I2, al igual que I2 más I1 es igual a la corriente total, pero la corriente total no la necesitamos. Necesitamos la corriente que llega a este punto, que es la corriente que está atravesando por esta rama, por este resistor en concreto. Bueno, pues ahora que ya tenemos esa corriente, vamos a emplear ahora la fórmula del divisor de corriente para obtener la corriente que está atravesando por el resistor número 4, porque es lo que nos está pidiendo el ejemplo. Nos está diciendo que tenemos que determinar la corriente que está atravesando por el resistor número 4, por este resistor de aquí. Y acabamos de obtener la corriente que llega a este punto. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos I4 es igual a R3, recordad que siempre tenemos que usar el resistor de la rama opuesta. Bueno, pues es el resistor número 3. Bueno, pues ahora tenemos R3 más R4. Bueno, pues todo esto ahora se multiplica por la corriente que está atravesando el resistor número 2, por aquí, porque es la que llega al punto B, como digo. Es la que se divide. De ahí viene toda la corriente. En este punto se divide la corriente en I4 y en I3. ¿Cuál es la corriente total? Bueno, pues ya vemos que la corriente total para esta combinación que tenemos aquí es la corriente número 2. Bueno, pues como digo, ahora simplemente tenemos que sustituir los valores. Bueno, pues tenemos 330 ohmios por un lado entre
330 ohmios más 560. Bueno, pues todo esto multiplicado por 93 miliamperios, que es el valor de la corriente que está atravesando por el resistor número 2. Bueno, pues la corriente que está atravesando por el resistor número 4 es igual a 34,5 miliamperios. Este es el resultado de este ejemplo que tenemos aquí. Es decir, tenemos 34,5 miliamperios circulando por esta rama. ¿Y cómo hemos llegado a este valor? Bueno, pues ya sabemos que al punto B le está llegando la corriente I2 y sabemos que es esta corriente, la corriente I2, la que se divide por la rama 4 y por la rama 3. Sabemos que I3 más I4 es igual a I2. Entonces tenemos que emplear la fórmula del divisor de la corriente y sabemos que tenemos que emplear la corriente total, pero realmente no es la corriente total, sino la corriente que se divide por las ramas. En este caso es la corriente 2. Es decir, aquí tenemos la corriente total. Bueno, pues ya sabemos que la corriente total se divide por esta rama y por esta otra rama, es decir, I2 más I1 es igual a la corriente total. ¿Pero qué llega a este punto? Llega la corriente 2. Y esta es la que se divide por esta rama y por esta otra rama. Sabemos que la corriente que llega al punto B es igual a la suma de las corrientes que salen del punto B. O mejor dicho, del nodo B. Bueno, pues ya sabemos que I4 más I3 es igual a I2. Entonces, ¿qué necesitamos realmente? Necesitamos I2, porque la vamos a emplear para obtener esta corriente, la que tenemos por la rama 4, porque ya sabemos que es R3 entre R3 más R4 por I2, y no la total, sino la corriente que llega a este nodo. Bueno, pues ya hemos visto que para obtener esta corriente hemos empleado el voltaje que está atravesando por todo esto de aquí. Independientemente de que aquí tuviéramos solo un resistor y aquí tuviéramos otro, ya sabemos que las caídas de los voltajes es igual a el voltaje que llega a este punto, que en este caso es el de la fuente de alimentación. Bueno, pues sabiendo cuál es el voltaje que llega a este punto, que está atravesando todo esto, bueno, pues simplemente tenemos que buscar el equivalente, y voy a quitar todo esto porque es una chapuza, el equivalente a esta combinación de serie paralelo que tenemos aquí. Es decir, buscamos un solo resistor y el voltaje que llega al punto A es lo que está atravesando por ese resistor. Y con eso vamos a obtener la corriente I2, que es la corriente total para este circuito, por así decirlo, para este de aquí, para esta combinación, que digo que es como un circuito. Bueno, pues obtenemos su corriente total, por así decirlo, porque es la que necesitamos, la corriente 2. Y a partir de ahí obtenemos I4. Bueno, pues vamos ahora a realizar unos ejercicios empleando las caídas de voltaje. Nos dice que del siguiente circuito determine la caída de voltaje del nodo A a tierra. Enseguida determine el voltaje que está atravesando por el resistor número 1. Es decir, que tenemos que saber cuál es la caída de voltaje que tenemos aquí y también cuál es la caída de voltaje que tenemos del punto A a tierra, que es lo mismo que está atravesando por este resistor y por este otro resistor. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros las caídas de voltaje? Tenemos que formar un divisor de voltaje. Y aquí tenemos realmente un divisor de corriente, porque tenemos una parte, o mejor dicho, una combinación en paralelo. Bueno, pues tenemos que buscar el resistor equivalente, que es el que estará en serie con el resistor número 1. Y así convertir este circuito en lo siguiente, en esto de aquí, el resistor número 1, en serie con el equivalente a esta combinación en paralelo. Y aquí ya tenemos un divisor de voltaje. Y aquí ya empleamos la fórmula de la caída de voltaje para obtener las diferentes caídas de voltaje. Y también recordaros que en la fórmula del divisor de voltaje se emplea la resistencia total. Bueno, pues tenemos que obtener el equivalente a la combinación que tenemos aquí y luego también tenemos que obtener la resistencia total. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Aquí tenemos dos resistores en paralelo con el mismo valor de resistencia. Bueno, pues ya sabemos que la resistencia que tenemos en A es igual a 560 ohmios entre 2. Bueno, pues esto es igual a 280 ohmios. Entonces, como digo, ahora es como si tuviésemos lo siguiente. Aquí el resistor número 1
y aquí este resistor, el resistor A. Aquí el A y aquí el 1. Esto de aquí es equivalente a esto. Ahora, ¿cuál es la resistencia total? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sumar R1 más RA. Es decir, tenemos R total es igual a 280 ohmios más los 150 ohmios. Bueno, pues esto es igual a 430 ohmios. Esta es la resistencia total y esta es la resistencia que tenemos desde el punto A a tierra, que es el equivalente a esta combinación en paralelo que tenemos en esta parte de aquí, a la derecha. Ahora, ¿cuál es la caída de voltaje que tenemos por el resistor A? Que realmente es el que llegaría al punto A. Bueno, pues tenemos que emplear la fórmula del divisor de voltaje. Es decir, tenemos VA es igual a RA entre R total por el voltaje total, que es el de la fuente de alimentación en este caso. Bueno, pues tenemos 280 ohmios entre 430 ohmios y todo ello multiplicado por 80 voltios. Bueno, pues esto nos da 52,1 voltio. Esta es la caída de voltaje que tenemos del nodo A a tierra. Es decir, desde este punto hasta este otro punto. Lo que está atravesando por el resistor A, lo que llega a este punto. Ahora, ¿cómo obtenemos la caída de voltaje? Ya sabemos que la suma de las caídas de voltaje es igual al de la fuente de alimentación. Es decir, y para no quitar esto para que lo tengáis de referencia, tenemos voltaje de la fuente de alimentación es igual a la caída que tenemos por el resistor número 1 más la caída que tenemos por este resistor, por el resistor A. Bueno, pues queremos obtener la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 1. Bueno, pues menos VA para que se cancele y despejamos para V1 y todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro. Bueno, pues ¿qué nos queda? Nos queda V1 es igual a VS menos VA, o lo que es lo mismo, 80 voltios menos 52 con 1 voltio. Bueno, pues esto es igual a 27,9 voltios. Bueno, pues esta es la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 1. Y lo he querido hacer aquí para que lo veáis todo. Simplemente hemos obtenido el equivalente a esta combinación en paralelo. Para obtener un solo resistor, como tenemos aquí. Aquí tenemos ahora dos resistores en serie, R1 y RA. Bueno, pues ya sabemos que sumamos los valores, obtenemos la resistencia total. Necesitamos la resistencia total porque vamos a emplear el divisor de voltaje. Bueno, pues una vez que obtenemos la resistencia total, como digo, empleamos la fórmula del divisor de voltaje para saber cuánto voltaje nos llega al punto A, porque es lo que está atravesando por este resistor equivalente, que es equivalente a esta combinación en paralelo. Y eso quiere decir que es el mismo voltaje que está atravesando por el R2 y por R3. Bueno, pues una vez que obtenemos la caída de voltaje de uno de los resistores que tenemos en serie, para obtener la otra caída de voltaje ya sabemos que las caídas de voltaje, la suma de las caídas de voltaje es igual al de la fuente de alimentación. Bueno, pues ya vemos que V1 más VA es igual a el voltaje total. Bueno, pues despejamos para V1 y obtenemos la caída de voltaje, que es 27,9 voltios. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice que determine la caída de voltaje de un lado a otro de cada resistor mostrado en el circuito siguiente. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuál es la caída de voltaje que tenemos por cada resistor. Y como digo, lo podemos hacer de varias maneras. Hay varias maneras de hacerlo. Imaginemos que nosotros obtenemos la resistencia total de todo esto que tenemos aquí, el equivalente a esta combinación que tenemos aquí. Bueno, pues teniendo la resistencia total y la corriente total, obtenemos el voltaje total. Bueno, pues luego simplemente sustituimos esta combinación en paralelo por un solo resistor y estos ya no existen. Y lo mismo con estos dos de aquí que están en serie. Lo sustituimos por el resistor equivalente. Y luego ya estos dos los sustituimos por el equivalente a esta combinación en paralelo. Y nos quedarían dos resistores conectados
en serie. Bueno, pues aquí, teniendo el voltaje total, podemos emplear la fórmula del divisor de voltaje y vamos a saber cuánto voltaje tenemos atravesando por aquí y cuánto voltaje tenemos atravesando por aquí. Una vez que obtenemos el voltaje que está atravesando por aquí, ya sabemos que es el mismo que está atravesando por R1 y por R2. Y el voltaje que obtenemos aquí, ya sabemos que es el que está atravesando por R3 y es el que está atravesando por estos dos resistores. Es decir, que aquí ahora tenemos un divisor de voltaje con el voltaje que nos llega aquí. Entonces, como digo, lo podíamos plantear de esa manera, pero vamos a emplear otra forma. Si aquí nos llega la corriente total o una corriente en concreto, me da igual, ya sabemos que esta corriente se divide por estas dos ramas. Bueno, pues empleando la fórmula del divisor de la corriente, obtenemos la corriente que está circulando por una de estas dos ramas. Bueno, pues si obtenemos la corriente que está circulando por una de estas dos ramas y la multiplicamos por el valor de la resistencia correspondiente, vamos a obtener la caída de voltaje de ese resistor en concreto. Es decir, imaginemos que obtenemos la corriente de esta rama, del resistor número 2. Bueno, pues la corriente del resistor número 2 por el valor de la resistencia del resistor número 2, obtenemos el voltaje que está atravesando por este resistor en concreto. Pero como solo tenemos un resistor por rama, es el mismo que llega aquí. Bueno, pues, como digo, ese mismo voltaje que está atravesando por el resistor número 2 es el mismo que está atravesando por el resistor número 1. Es decir, el que llega aquí. Entonces, empleando la fórmula del divisor de la corriente, vamos a obtener las caídas de voltaje. Porque tienen realmente la misma caída de voltaje porque solo tenemos un resistor por cada rama. Eso quiere decir que vamos a obtener la caída de voltaje que tenemos desde aquí hasta este otro punto. Y luego aquí nos pasa lo mismo. Aquí tenemos la corriente total, esta de aquí, porque aquí se divide en dos ramas, pero luego se vuelve a unir en este nodo y sale aquí la corriente total, que es lo que se divide por estas dos ramas. Bueno, pues empleamos nuevamente la fórmula del divisor de la corriente para obtener, por ejemplo, la corriente que está atravesando por el resistor número 3. Una vez que obtenemos esta corriente, la multiplicamos por el valor de la resistencia del resistor número 3 y obtenemos el voltaje que está atravesando por dicho resistor, que es el mismo que está atravesando por estos dos resistores. Y aquí nuevamente nos pasa lo mismo. Si tenemos el voltaje de aquí, simplemente podemos usar el divisor de voltaje para obtener las diferentes caídas de voltaje. O bien, si aquí tenemos la corriente total y aquí tenemos la corriente que está atravesando por el resistor número 3 y sabemos que I3 más I4 es igual a la corriente total, bueno, pues la corriente total menos la corriente que está atravesando por este resistor, por el número 3, es igual a la corriente que tenemos atravesando por esta rama, por el resistor número 4 y el resistor número 5. Bueno, pues simplemente tendríamos que multiplicar esa corriente por los valores de resistencia para obtener las diferentes caídas de voltaje. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Y para ello vamos a emplear la tableta. Bueno, pues vamos a ver cuánta corriente tenemos circulando por esta rama de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos I1 es igual a R2 entre R1 más R2. Bueno, y todo ello multiplicado por la corriente total. Bueno, pues sustituimos los valores. Tenemos 2,2 kiloohmios entre 2,2 kiloohmios más 1 kiloohmio. Y luego todo ello por 1 miliamperio. Bueno, pues esto nos da 688 microamperios. Obtenemos mili, pero como es un valor muy bajo, bueno, pues lo representamos con microamperios. Esta es la corriente que tenemos circulando por el resistor número 1. Ahora, ¿cuál es la caída de voltaje que tenemos aquí atravesando el resistor número 1? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la caída de voltaje del resistor número 1 es igual a la corriente que está circulando por dicho resistor por el valor de la resistencia número 1. Bueno, pues sustituimos los valores. Tenemos 688 microamperios por 1 kiloohmio. Bueno, pues obtenemos 688 milivoltios. ¿Por qué mili? Recordar que aquí tenemos 10 elevado a la menos 6 por aquí tenemos 10 elevado a la 3. Y esto es igual a 10 elevado a la menos 3. Porque tenemos que sumar los exponentes. Bueno, pues nos queda en mili.
Bueno, pues ya tenemos el voltaje que está atravesando por el resistor número 1, que a su vez es el que está atravesando por el resistor número 2, porque es el que tenemos aquí, atravesando desde aquí hasta aquí, realmente. Y como solo tenemos un resistor por cada rama, bueno, pues concluimos que es el mismo voltaje. Entonces, podemos sacar en claro que V1 es igual a V2, que es igual a 688 milivoltios. Bueno, pues como digo, esta es la caída de voltaje que tenemos en ambos resistores. Vamos ahora a esta parte de aquí. Bueno, pues esto ya sabemos que hay que sumarlo. Esto es equivalente a 2,06 kiloohmios. Es decir, que esto es igual a R4 más 5, la combinación en serie que tenemos aquí. Bueno, pues teniendo este dato ya sabemos que I3, la corriente que está circulando por aquí, es igual a R4 más 5, voy a bajar un poco, entre R3 más R4 más 5. Y todo ello multiplicado por la corriente total, porque es la que llega a este nodo de aquí. Aquí entra la corriente total y aquí sale la corriente total, que es la que entra por dicho nodo. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos lo siguiente, tenemos 2,06 kiloohmios entre 2,06 kiloohmios más 3,9 kiloohmios, que es el valor del resistor número 3. Y luego ya todo ello multiplicado por 1 miliamperio, que es la corriente total, la que tenemos aquí. Bueno, pues la corriente que tenemos circulando por el resistor número 3 es igual a 346 microamperios. Ahora, una vez que tenemos la corriente que está atravesando por este resistor, ya sabemos que si se lo multiplicamos por el valor de dicho resistor, por el valor de resistencia de dicho resistor, vamos a obtener la caída de voltaje. Es decir, la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 3 es igual a I3 por R3. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos 346 microamperios por el valor de la resistencia número 3, que es 3,9 kiloohmios. Bueno, pues esto nos da 1,35 voltios. Este es el voltaje que está atravesando por el resistor número 3. Y además es el mismo que llega a este punto, es decir, es el mismo que está atravesando por estos dos resistores. Y aquí tenemos un divisor de voltaje. Entonces ahora podríamos continuar empleando o bien el divisor de voltaje o bien las leyes de corriente de Kirchhoff. Es decir, ya sabemos que I total es igual a I3 más la que tenemos en I4, 5, porque realmente la corriente que está atravesando por el resistor número 4 es igual a la corriente que está atravesando por el resistor número 5, porque está en serie. Bueno, pues este dato ya lo tenemos, queremos obtener este de aquí. También tenemos la corriente total. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que restar este de aquí para que se cancele y todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda I4, que es igual realmente, como digo, a I5, es igual a I total menos I3. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. I4, que es igual a I5, todo ello es igual a... ¿Cuál es la corriente total? La corriente total eran 1 miliamperio. Bueno, pues, como digo, ahora tenemos 1 miliamperio menos la corriente que tenemos por la rama número 3, que es esta de aquí. Bueno, pues son 346 microamperios. Bueno, pues esto nos da 654 microamperios. Cuidado con esto de las unidades, recordar en el vídeo donde vimos esto de las unidades. Bueno, pues si no lo tenéis claro, repasarlo. Bueno, pues ahora solo nos queda la caída de voltaje que tenemos atravesando por el resistor número 4 y por el resistor número 5. Que ya hemos visto que podíamos emplear o bien la fórmula del divisor de voltaje, sabiendo el voltaje que tenemos aquí, o bien, como estamos empleando ahora, que hemos empleado las leyes de corriente de Kirchhoff realmente. Bueno, pues ahora ya sabemos que
el voltaje que está atravesando por el resistor número 4 es igual a I4 por R4. Es decir, 654 microamperios por el valor de la resistencia del resistor número 4, que ya vemos que es 1,5. Bueno, pues 1,5 kilo ohmios. Bueno, pues esto es igual a 981 milivoltios. Esta es la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 4. ¿Y cuál es la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 5? Bueno, pues tenemos I4, o lo que es lo mismo, que es I5, bueno, pues por R5. Y esto es igual a 654 microamperios por el valor de la resistencia del resistor número 5, que es 560. Bueno, pues 560 ohmios. Bueno, pues esto es igual a 366 milivoltios. Esta es la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 5. Bueno, pues repasar este ejemplo bien para que os quede claro cómo hemos llegado a la solución, cómo hemos obtenido las diferentes caídas de voltaje. Os he explicado otra manera de hacerlo con las caídas de voltaje, es decir, con el divisor de voltaje. Pero hemos empleado el divisor de la corriente para obtener la corriente que está circulando por una de estas dos ramas. Y una vez que obtenemos una de ellas, obtenemos la otra, porque ya empleamos la ley de la corriente de Kirchhoff. Y luego, una vez que ya tenemos las corrientes, bueno, pues multiplicamos por los valores de resistencia para obtener las caídas de voltaje. En este caso solo nos ha hecho falta obtener la corriente que está atravesando por una de las ramas, porque con eso hemos obtenido su caída de voltaje, la caída de ese resistor en concreto, la caída de voltaje, como digo, y ya sabemos que es la misma para el otro resistor, en este caso en concreto, porque tenemos un resistor por cada rama. No es el mismo caso que aquí. Bueno, pues así es como hemos obtenido las caídas de voltaje del resistor número 1 y del resistor número 2. Y para esto hemos hecho lo mismo. Hemos empleado la fórmula del divisor de la corriente para obtener la corriente que está atravesando por el resistor número 3, que para ello hemos tenido que sustituir esta combinación en serie por el resistor equivalente. Y luego ya, una vez que hemos obtenido la corriente que está circulando por el resistor número 3, lo hemos multiplicado por el valor de resistencia del resistor número 3 y hemos obtenido la caída de voltaje que está atravesando por el resistor número 3, que es la misma caída de voltaje que está atravesando por estos dos resistores, por R4 y R5, porque aquí tenemos realmente un divisor de voltaje. Bueno, pues como aquí tenemos la corriente total y aquí tenemos el valor de la corriente de una de las ramas, obtenemos el valor de la corriente de la otra rama, que ya sabemos que es la misma corriente que está atravesando por el resistor 4 y por el resistor 5. Bueno, pues simplemente esa corriente hay que multiplicarla por los valores de resistencia de cada resistor y obtenemos las diferentes caídas de voltaje. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio. Nos dice lo siguiente, nos dice que determine la caída de voltaje entre los extremos de cada resistor mostrado en la siguiente figura. Bueno, pues como antes tenemos que saber cuál es la caída de voltaje que tenemos por cada resistor en este circuito de aquí. Y esta vez no tenemos la corriente total. En el ejemplo anterior hemos empleado la corriente total, pero aquí no tenemos la corriente total. Pero sí tenemos el voltaje total. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos sustituir esta combinación en paralelo por un solo resistor, que esté en serie con todo lo demás, con R3 y luego esta combinación de serie paralelo, pues sustituirla por el equivalente resistor a esta combinación. Y así ya vamos a obtener 3 resistores en serie. Y una vez que tenemos los 3 resistores en serie, realmente tenemos un divisor de voltaje. Bueno, pues empleamos la fórmula del divisor de voltaje para obtener las diferentes caídas de voltaje que tenemos por aquí y por aquí. Como digo, imaginemos que esto es un resistor, esto es otro y esto es otro, porque hemos obtenido los resistores equivalentes. Bueno, pues con la fórmula del divisor de voltaje vamos a obtener el voltaje que está atravesando por aquí, el voltaje que está atravesando por aquí y el voltaje que está atravesando por aquí. Si obtenemos el voltaje que está atravesando por aquí, bueno, pues es el mismo para ambos resistores, porque solo tenemos un resistor por cada rama. Si obtenemos
la caída de voltaje desde el punto B al punto C, bueno, pues será el voltaje que esté atravesando el resistor número 3. Y ya por último, si encontramos el voltaje que está atravesando todo esto, desde el punto C al punto D, bueno, pues ya con ese voltaje obtenemos la caída de voltaje del resistor número 4, porque es el mismo, y luego aquí tenemos un divisor de voltaje. Empleando ese voltaje que tenemos entre C y D, obtenemos las diferentes caídas de voltaje. Bueno, pues como digo, tenemos que saber cuál es la caída de voltaje que tenemos entre A y B, cuál es la caída de voltaje que tenemos entre B y C, y cuál es la caída de voltaje que tenemos entre C y D. Que realmente esto es igual a la caída que tenemos por el resistor número 3. Tenemos que buscar el resistor equivalente a esta combinación y a esta otra combinación, la de aquí abajo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos R1 en paralelo con 2 es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Esto realmente equivale a RAB, la resistencia que tenemos desde el punto A hasta el punto B, por así decirlo. ¿Y cuál es la resistencia que tenemos desde el punto C hasta el punto D? Bueno, pues tenemos que buscar el resistor equivalente a esta combinación en serie paralelo. Bueno, pues vamos a hacerlo mejor desde la tableta. Como digo, tenemos que buscar el equivalente a esta combinación y a esta otra de aquí. Bueno, pues tenemos RAB es igual, como digo, a R1 por R2 entre R1 más R2. Esto es igual a, voy a darle un momento al pause, voy a escribirlo y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. La resistencia que tenemos entre el punto A y el punto B es 2,15 ohmios. Y ya vemos cómo la obtenemos. Y la resistencia que tenemos entre C y D es de 666 ohmios. Porque simplemente tenemos que sumar estos dos resistores para obtener el equivalente, que es este de aquí, R5,6. Y luego ya está en paralelo con el resistor número 4. Bueno, pues empleamos esta fórmula para obtener el equivalente a esta combinación que tenemos aquí. Entonces ahora es como si tuviésemos lo siguiente. Aquí tenemos el primer resistor, aquí tenemos el otro resistor y aquí tenemos el tercer resistor. Es decir, aquí tenemos RAB, aquí tenemos R3 y aquí tenemos RCD. Bueno, pues ahora solo tenemos que emplear la fórmula del divisor de voltaje para obtener las diferentes caídas de voltaje. Y para ello necesitamos la resistencia total. Bueno, pues ya sabemos que la resistencia total es igual, porque está todo en serie, es igual a RAB más R3 más RCD. Bueno, pues esto es igual a 215 kiloohmios más 1 kiloohmio más 0,666 kiloohmios. Lo paso a kiloohmios. Bueno, pues obtenemos que la resistencia total es igual a 3,816 kiloohmios. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Simplemente he calculado las caídas de voltaje que tenemos para este nuevo circuito de aquí. Para este de aquí, el de la derecha. Bueno, pues las caídas de voltaje ya las podéis ver. RAB entre R total por el voltaje total. Y así con las demás, simplemente sustituyendo el numerador por el resistor correspondiente. Bueno, pues aquí tenemos las caídas de voltaje. Bueno, pues lo que acabamos de obtener, el voltaje, es decir, la caída de voltaje que hay entre A y B, es lo que está atravesando por estos dos resistores realmente. Porque el voltaje que llega aquí es lo que está atravesando el resistor número 2 y el resistor número 1, porque no tenemos más resistores en la rama, solo tenemos un resistor. Entonces ya vemos que la caída de voltaje del resistor número 1 y el del resistor número 2 es el mismo que tenemos aquí realmente, es el que acabamos de obtener. Y luego también tenemos la caída de voltaje del resistor número 3, este de aquí. Entonces ya tenemos estas dos caídas de voltaje y esta tercera caída de voltaje. Nos falta la de aquí y la de estos dos. Ya sabemos que la caída de voltaje que tenemos entre el punto C y D, que la acabamos de calcular, es la misma que está atravesando por el resistor número 4. Porque solo tenemos un resistor en esta rama.
Entonces concluimos que el voltaje CD es el mismo que hay atravesando por el resistor número 4. Es decir, para que lo veáis aquí, tenemos VAB es igual a V1 es igual a V2. Luego tenemos V3, que es este de aquí, y luego ya por último tenemos VCD es igual a V4. Nos falta la caída de voltaje del resistor número 5 y del resistor número 6. Bueno, pues simplemente ahora tenemos que emplear la fórmula del divisor de voltaje para obtener las diferentes caídas de voltaje. ¿Cuál es el voltaje total que tenemos que emplear? Este voltaje, porque es el que llega a este punto y es el que está atravesando estos dos resistores. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Como digo, VAB es igual a V1 es igual a V2, o lo que es lo mismo, que es 4,51 voltios. Bueno, pues esta es la caída de voltaje que tenemos por los dos resistores, por el 1 y por el 2. Ya sabemos que la caída de voltaje que tenemos en el resistor número 3 es de 2,10 voltios. Y ya sabemos que la caída del resistor número 4 es igual a la caída que tenemos entre C y D, que es igual a 1,39 voltios. Y eso lo acabamos de ver, lo acabo de explicar. Bueno, pues nos faltan las caídas de voltaje del resistor número 5 y del resistor número 6. ¿Qué tenemos que emplear? Bueno, pues voy a darle un momento al pause, voy a escribir aquí las ecuaciones y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos las caídas de voltaje del resistor número 5 y del resistor número 6. Esta es la fórmula del divisor que hay que emplear y este es el voltaje total, el que llega a este punto de aquí, a este de aquí. Bueno, pues está atravesando los dos resistores, por eso empleamos la fórmula del divisor de voltaje y obtenemos 695 milivoltios para cada resistor. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya vemos que ambos resistores tienen el mismo valor de resistencia y eso quiere decir que la caída de voltaje que está atravesando por los dos resistores se va a repetir por igual por los dos resistores. Y ya lo podemos ver aquí. Bueno, pues realmente el ejercicio no eran con estos datos, sino eran con otros dos datos totalmente diferentes. Pero como me he equivocado al crear este circuito y he dejado estos valores, bueno, pues ya he querido hacerlo con estos dos valores. Pero en teoría son diferentes y hubiéramos obtenido diferentes caídas de voltaje. Pero como tenemos el mismo valor de resistencia, bueno, pues el voltaje se reparte por igual. Entonces ya vemos que tenemos la caída de voltaje número 1 es igual a la caída de voltaje número 2, que es igual a la caída de voltaje que teníamos entre A y B, es decir, 4,51 voltios. La caída de voltaje del resistor número 3 es 2,10 voltios. Y luego ya hemos visto cuál es la caída de voltaje del resistor número 4, que es igual a la que tenemos atravesando por los puntos CD, que es 1,39 voltios. Y luego ya por último aplicamos otra vez la fórmula del divisor de voltaje para obtener las caídas de voltaje del resistor número 5 y del resistor número 6. Que realmente con obtener una caída de voltaje, bueno, pues luego lo restamos de el voltaje CD. Porque ya sabemos que la suma de las dos caídas de voltaje, porque solo tenemos dos, es igual a el voltaje que hay entre C y D. Bueno, pues repasar muy bien este vídeo, os aconsejo que una vez que veáis cómo se hacen estos ejercicios, que los hagáis vosotros. Un poco más adelante os dejaré en la descripción de un vídeo un enlace para que os descarguéis unos ejercicios relacionados a esto de los circuitos en serie y paralelo. Mejor dicho, cuando acabemos de ver todo lo relacionado con los circuitos en serie y paralelo. Pero de momento, bueno, pues repasar muy bien estas cosillas y tener claro cuáles son las relaciones de las combinaciones que tenemos entre los diferentes resistores. Porque realmente para darle solución a todo esto es la clave. Saber muy bien cuáles son las combinaciones de los resistores. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los divisores de voltaje con cargas resistivas. Hasta la siguiente.